Buenas tardes, mi nombre es Guadalupe Emily Montero Salazar del grupo 7M3 y en esta ocasión le voy a hablar sobre la interfaz de usuario. Esto es la segunda parte de la práctica número 6. En este circuito hablamos sobre la interfaz que se realiza en la conexión utilizando igualmente el Arduino Uno en Proteus con conexión serial. Iniciamos hablando nuevamente con lo que es la comunicación serial, en lo que consiste, que es el envío de los bits de información secuencial a un ritmo acordado entre el emisor y el receptor. Estos ritmos los definimos nosotros mediante la programación. La comunicación serial está definida bajo los estándares por el estándar recomendado 232, que establece los niveles de velocidad, de voltaje de transmisión y el tamaño de los datos. Los diferentes tipos de comunicación están como el puerto serial y más recientemente reemplazado por el puerto USB, que es el puerto universal, que permite una mayor versatilidad. En este caso utilizamos un puerto simulado. Y ahora, más específicamente dentro de la práctica, hablamos de lo que es la interfaz de usuario. Como lo podemos ver en la imagen, es un medio que el usuario puede utilizar para comunicarse con una máquina. Un ejemplo de esto es una computadora, un dispositivo móvil o algún programa, y comprende los puntos de conexión. Es decir, tú lo puedes visualizar y con él puedes trabajar, lo puedes tocar, lo puedes manipular o simplemente puede funcionar como información. Esta interfaz de usuario es un espacio que genera interacciones entre seres humanos y máquinas, por eso también es denominado HMI, que es interfaz humano-máquina por sus siglas en inglés. Su objetivo es permitir el funcionamiento y el control efectivo de la máquina desde la interacción con un ser humano. Las interfaces básicas del usuario incluyen elementos como los menús, las ventanas y el contenido gráfico, es decir, todo aquello que nos permita elegir dentro de lo que vamos a estar realizando. Las ventanas, que son más visualizaciones en las que podemos observar diferentes secciones de lo que se está utilizando, y el contenido gráfico, que vendría siendo la información. Todos los canales por los que se permite la comunicación y entre el ser humano y una computadora o una máquina en general. El objetivo del diseño de la interfaz es producir algo que se pueda expresar, que sea eficiente, agradable y sencillo en el mejor de los casos para el operador de esta interfaz. Aquí hay algunas de sus funciones principales, que es la puesta en marcha y el apagado, es decir, puede ir esta interfaz desde un simple botón on, off, el control de las funciones múltiples, es decir, variables, la manipulación de archivos y directorios o de herramientas de desarrollo, es decir, también podemos manipular el funcionamiento de maquinaria mediante interfaces. Otra es la comunicación con otros sistemas, en este caso por medio de la comunicación serial. La información de estado, que es únicamente una sección en la que podemos visualizar lo que está ocurriendo. La configuración de la propia interfaz. Nosotros, al estar programando, al estar trabajando, estamos utilizando una interfaz para poder nosotros realizar todo este trabajo. De otra manera, sería como trabajar únicamente con el teclado, no estaríamos viendo, no podríamos verificar de manera visual que nuestro trabajo está haciendo tal y como lo queremos. Otra de estas funciones es el control de acceso, el sistema de ayuda y el sistema de facilidad visual. Los tipos de interfaz o de hardware a nivel de dispositivos son el teclado, el ratón y la pantalla. Una interfaz de software está destinada a entregar información acerca de los procesos y herramientas de control a través de lo que el usuario observa en la pantalla. Una interfaz de software o hardware
que establece un puente entre la máquina y las personas, permite a la máquina entender la instrucción y al hombre entender el código binario, traducido como una información legible para las personas. Dentro de sus objetivos tenemos que es el establecer la comunicación e información a través de ella hacia algún tipo de dispositivo o sistema. Consiguiendo esta comunicación, el siguiente objetivo es que esta comunicación se desarrolle de la forma más fácil y cómoda posible para el usuario que utilice el servicio. Y estas interfaces son las primeras que han utilizado las computadoras y muchos usuarios para considerarlas anticuadas. Siguen siendo incluidas en nuevos dispositivos y sistemas gracias a las ventajas que ofrecen. Porque, como le he mencionado a lo largo de este video, siempre se han utilizado, aun cuando las computadoras no tenían una visualización tan gráfica y colorida, tenían una interfaz que te permitía saber qué era lo que estabas escribiendo. Y todo esto, aun con sus desventajas, les han permitido automatizar acciones complejas mediante la creación de pequeños programas. Ahora el circuito. Este es el circuito utilizado en Proteus. Tenía implementadas unas pequeñas resistencias en esa sección, pero decidí quitarlas porque reducían un poco la luminosidad del display de 7 segmentos y no permitía que fuera tan legible el número. Ahora sí lo es. Ahora aquí tenemos el programa en Arduino en el que le di el nombre a las variables, definimos el tiempo en el que se va a realizar, damos el estado booleano del botón y ponemos en el serial begin todos los modos, es decir, todas las salidas que le vamos a dar a nuestra placa de Arduino. Ahora, como ya lo sabemos, esto va a ser una comunicación serial entre los dos programas que están siendo utilizados. Y como último dato, pues utilicé un display de cátodo común, por eso es que está conectado. Ahora en Processing tenemos un problema para mí, que es el cambio del idioma de programación del lenguaje que está siendo utilizado, y lo tenemos que transformar del que estamos utilizando continuamente, por ejemplo en Arduino, a el programa que vamos a utilizar en Processing. Vamos a utilizar igualmente el puerto serial COM1. Damos igual la inicialización de las variables de salida, les vamos a dar nombre de salida, las vamos a establecer como puertos de output, y aquí tenemos cómo va a dibujarse el botón de arranque dentro de nuestro if. Ponemos todo lo que es equivalente al programa del contador y el elipse que va. Ahora aquí tenemos nuestros dos botones, el de on y off, que tienen los colores invertidos, pero aún así si se da inicio, iniciamos con la simulación y aquí podemos ver cómo va contando. De igual manera podemos ver cómo va avanzando la serie de números en la combinación que tiene nuestro display. Llega hasta el 9 porque es únicamente un solo display y cuenta sin ningún problema. Ahora lo detenemos. Aquí podemos ver cómo ya ponemos el paro, ya no continúa avanzando. Y si se vuelve a oprimir, va a continuar con su recorrido del 0 al 9 y así repetitivamente. Y bueno, con esta práctica pudimos aprender más sobre la comunicación
que la verdad para mí ha sido algo complicado por el cambio de lenguaje principalmente, y porque a veces los mismos sistemas de nuestro dispositivo, nuestra computadora, pueden interferir entre la comunicación que se va a dar por el puerto serial. Es otro inconveniente, incluso el antivirus puede rechazarlo y generar un poco de interferencia o generar problemas en la conexión, que ese es otro de los problemas que se vieron durante la práctica. Pero de cualquier manera, aquí está y muchas gracias por su atención.